Bienvenidos a la cuarta semana de la serie de cristianos. Mi nombre es Arturo Vargas. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar en este estudio de grupos pequeños. Allí en los grupos pequeños les van a estar dando una guía para todos ustedes donde específicamente hay un espacio donde dice notas del video. No estamos poniendo en esta serie, no estamos incluyendo los versos bíblicos ni tampoco en los puntos que estoy hablando. Estamos precisamente dejando ese espacio para que ustedes pongan total atención al video y entonces ahí en ese espacio donde dice notas del video ustedes puedan anotarlo. Al final les va a servir para contestar las preguntas que tienen ustedes allí en la guía de grupos pequeños. En nuestra iglesia el domingo pasado estuvimos hablando acerca de apareciendo, fue el tema como lo pusimos. Recuerden que el mensaje está en la aplicación de Iglesia Amistad y lo pueden descargar y escuchar si necesitan escuchar ese mensaje. Durante esta enseñanza estuve compartiendo cómo en el momento en el cual Jesús está por comenzar su movimiento, un movimiento que era un puñado de gente, tal vez algunos cientos de personas, pero no era muy grande este movimiento de Jesús. Más adelante, años después, se convertiría en un movimiento de clase mundial. Sería un movimiento impresionante. Jesús les da el fundamento a sus discípulos de cómo es que los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, deberían de verse, deberían de comportarse. Y Jesús les da dos palabras, dos imágenes que les van a ayudar a sus discípulos a entender cómo serían los discípulos de Jesús. Y entonces en Mateo capítulo 5 versículo 13 Jesús les da la primera imagen, la primera palabra y les dice así: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Jesús está diciendo esta frase: ustedes son la sal de la tierra, y las personas que están escuchando son personas que entienden muy bien los beneficios de la sal. En aquel entonces no había un refrigerador donde ellos podrían poner su comida para conservar su comida. No tenían conservadores. Así es que la sal era un conservador para ellos, era muy importante. ¿Qué es un conservador de comida? Déjame darte una definición. Un conservador de comida es una sustancia que se agrega a los alimentos para evitar la descomposición, porque cuando no hay conservadores las cosas apestan, se descomponen y se pudren. La comida se descompone, se echa a perder debido a los cambios químicos y a la bacteria que se desarrolla en la comida y entonces no sirve absolutamente para nada. Jesús les estaba diciendo a sus seguidores, a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y si ustedes no cumplen con su trabajo, la cultura se va a apestar, va a oler mal. La tierra se va a descomponer. Esto va a estar terrible, esto se va a pudrir. Ahora bien, Jesús está diciendo esto a estas personas en el momento que ellos están escuchando esto. Estas personas vivían bajo valores completamente diferentes a los cuales Jesús está enseñando. Porque en aquel entonces el gobierno que tenía el ejército más grande era el más valioso, era el más poderoso. La persona que tenía la espada más grande y más ágil era la que estaba por sobre todas las demás personas. Las mujeres no tenían ningún derecho, no había derecho a la igualdad. Los niños ni siquiera tenían derechos completamente para sus vidas. No había compasión, no había generosidad, no había misericordia. Todas estas cosas se veían como un símbolo de debilidad. A la gente le importaba más el hecho que yo tuviera una espada más grande, más fuerte, un ejército más grande. Eso es lo que a la gente le importaba. Vamos a reflexionar por un momento en esto. Porque nosotros vivimos en un mundo donde asumimos que los derechos humanos se dan en todas partes y son los derechos humanos básicos para todos. Es decir, que todos tenemos derecho de igualdad, que las mujeres tienen derecho, que los niños tienen derecho. Es más, llegamos a un punto en nuestra cultura donde decidimos que no estaba bien y no era correcto que otro ser humano, un ser humano, controlara o esclavizara a otro ser humano y quitamos completamente la esclavitud. Esto fue algo que nosotros aprendimos. Los derechos de la mujer y los derechos para el niño se aprendieron. La generosidad se aprendió. La compasión se aprendió. El día de hoy,
Cuando alguien es compasivo, cuando alguien es generoso, cuando alguien da su vida por alguien y hace algo, un acto heroico, hasta lo celebramos. Ahora bien, esto no se da naturalmente en los seres humanos. Los seres humanos por naturaleza no somos generosos, no somos compasivos, no somos humildes, no hacemos nada de este tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Nosotros aprendimos. Y mayormente el sistema judeo-cristiano fue el que nos lo enseñó. Porque aprendimos de ese sistema, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, que Dios respeta la vida y que delante de Jesús todos nosotros somos iguales. Dios nos lo enseñó, Jesús nos mostró, los discípulos nos mostraron cómo se veía eso. Y poco a poco fuimos aprendiendo a valorar a los prójimos, aprendiendo a valorar a las mujeres, aprendiendo a valorar a los niños, entendiendo que delante de Dios todos nosotros somos iguales. Jesús les estaba diciendo a ellos, hoy no tienes un poder político, hoy no tienes un gran ejército. Pero, escúchame, cuando Él estaba diciendo, ustedes son la sal de la tierra, les estaba diciendo, tú eres la última esperanza de este mundo. Porque si no somos la sal de la tierra, entonces sí, espántate. Porque esta tierra va a empezar a oler mal. Esta cultura se va a pudrir. Y todo va a ser terrible. Sin darnos cuenta, vivimos en un mundo donde valoramos los derechos. Valoramos y pensamos que todos somos iguales. Es más, cuando escuchamos que en otro país hay tráfico humano, escuchamos tal vez que en otro país a las mujeres no se les da los mismos derechos, que a los niños ni siquiera les importan, hasta nos escandalizamos y pensamos, ¿por qué en aquellos lugares no viven como nosotros vivimos? Y la respuesta es muy simple, porque nadie se los ha enseñado. Si alguien les muestra y les enseña una forma diferente de vivir, entonces las cosas serían diferentes en esos lugares. Déjame darte un ejemplo. Cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, específicamente Jesús trae la oración del Padre Nuestro y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese concepto de Dios como Padre no estaba en la Biblia. Anteriormente en el Antiguo Testamento no se le conocía a Dios como un padre. La gente no se relacionaba con Dios como un padre. En Roma adoraban a Júpiter. Así es que ellos no sabían ni entendían a un Dios como padre. Pero Jesús ahora viene y nos trae un sistema diferente. Y Jesús nos muestra que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios que nos ama, que Dios es un Dios que nos valora. Tan es así que manda a Jesús a morir por nosotros. Y ahora nosotros podemos mostrarle a otras personas. Y por eso Jesús dice, en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, en la forma en como ustedes, entre ustedes se aman, la forma en como ustedes se tratan, la forma en como ustedes se valoran. La forma en como cada uno de ustedes entiende que delante de Dios todos ustedes son importantes. Por eso lo que Jesús estaba diciendo era nuevo y era diferente para ellos en aquel entonces. Pero Jesús no se queda ahí. Y en el versículo 14 de Mateo 5 les dice de esta forma. Ustedes, dice Jesús, son la sal del mundo. ¿Y cómo respondemos nosotros? No. Jesús, espérate, yo no soy la sal del mundo. Yo no soy la luz del mundo. Yo soy un cristiano. Yo soy un cristiano. Y a mí lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi papá es que el cristiano va a la iglesia y que cuando nosotros nos muramos, nos vamos al cielo. Eso es lo que a mí me enseñaron. Y tal vez Jesús respondería, ¿y quién te enseñó eso? Un discípulo mío es alguien que es sal y que es luz. Está haciendo una diferencia. Y Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Les está diciendo a personas que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, ellos no hacían viajes largos. Y les está diciendo que son la luz del mundo. Habían ciudades, es más, habían continentes que todavía no se descubrían. Años después, muchos años después, en esos continentes que estas personas no sabían,
iban a llegar, el mensaje iba a llegar a esos continentes, iba a haber iglesias y congregaciones y personas que adorarían al mismo Dios que estas personas estaban adorando en ese momento. Y les dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. En aquellos entonces, y si tú miras la geografía en el Medio Oriente, mayormente es plana, no hay mucha montaña, hay algunas colinas. Y en aquellos entonces, las ciudades eran construidas intencionalmente sobre las colinas para que a lo lejos la gente pudiera mirar la luz de la ciudad y supieran que la ciudad entonces ya estaba cerca. Jesús nos dice, así como la ciudad, tú estás puesto en un lugar estratégico. A lo que nosotros pensamos, espérame Jesús, yo estoy en esta ciudad, llegué a esta iglesia, no porque quería, no porque era mi deseo, mi esposo me trajo, yo vine solamente a hacer algún dinerito, es más, llegué aquí porque me transfirieron de mi compañía donde yo trabajaba en aquel estado y vine para acá. Estoy aquí simplemente nada más por lograr unas metas, pero estoy por irme, Jesús. Y Jesús te diría, no, si tú eres mi discípulo, entonces tú eres luz. Y como la ciudad, tú estás puesto en un lugar estratégico. Tal vez estás con personas que no te gusten. Tal vez estás en lugares que no te agraden. A lo que Jesús contestaría de esta forma. Versículo 15 de Mateo 5. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así como la ciudad está construida estratégicamente en el monte, así tú y yo estamos puestos en un lugar estratégicamente para alumbrar, para que la gente me vea. ¿Qué es lo que la gente debe de ver en mí como seguidor de Cristo? ¿Que voy a la iglesia? ¿Que tengo una Biblia? ¿Que conozco algunos versos bíblicos? No. Mira lo que dice en el versículo 16. Mateo 5:16 dice así. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así vean la gente sus buenas acciones. Jesús nos diría, vivan de tal forma que cuando las gentes, las personas vean sus acciones, ellos empiezan a preguntarse, ¿por qué me trata tan bien? ¿Por qué es tan compasivo? Si ni tenemos ninguna relación, no somos ni familiares. ¿Por qué esta persona hace esto por mí? ¿Por qué trata él así a su esposa? ¿Por qué educa de esta forma a sus hijos? La gente empezaría de alguna otra forma a conectar los puntos y decir, esta persona se parece a Jesús. Recuerda que un principio muy importante es que para que algo sea atractivo, tú tienes que verlo. Jesús estaba diciendo sus buenas acciones, no su asistencia a la iglesia, no cuántos grupos o cuántas clases han tomado, sino la forma en cómo ustedes viven. La gente, por esta forma, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos. Y este es el gran problema. Que nos enseñaron que nosotros simplemente creímos y ahora somos cristianos y vamos a la iglesia. Y cuando morimos, pues nos vamos al cielo. Eso es todo lo que nos enseñaron. Y Jesús diría, no, ustedes son discípulos. Y si son discípulos, son sal y también son luz. Los primeros cristianos. Cuando tú estudias la historia del cristianismo, los primeros cristianos vivían de esta forma. Cuando llegaba una enfermedad a un cierto lugar, recuerda, no había mucha ciencia, no había medicina. Y todo el mundo salía corriendo de las aldeas. Los cristianos se quedaban. Y estos cristianos cuidaban a los enfermos. ¿Por qué crees que hay tantos hospitales que llevan los nombres de algunos santos, de algunos creyentes, de algunos discípulos de Jesús que creían en ser misericordioso, en ser compasivo, en ser generoso, en ser humilde y cuidar al enfermo? Cuando todo el mundo salía corriendo, ellos se quedaban y cuidaban. Cuando todo el mundo abandonaba a los niños, estos cristianos tomaban a los niños, les enseñaban, los educaban, los hacían hombres de bien. Le daban valor a la mujer, le daban valor al niño.
Estos creyentes eran verdaderamente la sal y la luz. Abrazaron la enseñanza de Jesús. Y estos mostraron al mundo. Y 300 años después del Sermón del Monte, habían conquistado a Roma. Roma había cambiado de estar persiguiendo a los cristianos a convertir el cristianismo en la religión oficial. Y no solamente conquistaron Roma, conquistaron el mundo completamente con sus enseñanzas y con su forma de vida. Llegaron a todo el mundo. ¿Y sabes qué más también veía la gente? Que estos discípulos, estos seguidores de Jesús, no tenían miedo a la muerte. No tenían miedo a la muerte. Es como si ellos, los seguidores de Jesús, tuvieran el conocimiento de que había algo después de la muerte. Eran generosos, eran compasivos, eran misericordiosos, no tenían temor a la muerte y conquistaron el mundo sin ejército, sin poder político, sin dinero, simplemente viviendo lo que Jesús les había dicho. Ustedes son la sal y ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es lo que Jesús nos diría a nosotros el día de hoy? Nos diría lo siguiente: no te conformes con ser cristiano, sé la sal y sé la luz de este mundo. Los dejo para que contesten ahí sus preguntas en el grupo y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.